El cine son camioneros. A 500 metros, gira a la izquierda hacia calle. El oficio está siempre presente porque es como, sobre todo porque es un oficio. No es arte, no es inspiración, no es Picasso. Pues el arte lo hacen los artistas y el oficio lo hacen los artesanos. Y en el arte hay un tío o dos tíos y en el cine hay mucha gente como para que haya artistas. O sea, Fellini era un artista, o a lo mejor Bergman, pero en el cine que yo hago, o el que yo hago, es que incluso eso me queda grande, tío, decir yo el cine que yo hago. El cine del que yo formo parte, las películas de las que yo formo parte, las hacen mucha gente. Entonces no puede ser un arte porque es tan colectivo que se parece más a tener una fábrica de zapatillas. No me siento artista, es que no creo que lo sea, porque es como escribir un guión de una peli que llega luego King Gutiérrez y va y te dice tu frase o no la dice, ¿sabes? No hay... La inspiración no importa, importa el trabajo. Es decir, que formas parte de un engranaje, de una cadena. Sin mí no se puede hacer la peli, pero sin tantísima gente lo que yo escribo no sirve para nada, porque no obtienes placer leyéndolo. Yo no le puedo dar mi guión a nadie que diga, me has cambiado la vida, ¿sabes lo que quiero decir? Porque necesita del músico, del actor. O sea, el guión lo que más se parece a una mezcla de arquitectura y música, en el sentido que es estructural, tiene patrones, y termina y acaba. Y no conozco a nadie que no sea de la profesión que disfrute leyendo un guión. El cine son camioneros, porque cuando tú llegas a un rodaje, el otro día lo hablaba con Alejo Fla, el director de la peli que vamos a rodar ahora, Taxi a Gibraltar, que dice, tío, el cine es llegar a un rodaje y ver filas de camiones, cables y camioneros. Es un oficio que se hace con camioneros, y eso no se hace en la literatura o la música, no se hace con tantos camioneros. Es decir, hay mucho oficio implicado, mucha gente que lleva el catering, ¿sabes? Hay tanta gente, tanto clase obrera. Igual me gustaba escribir, pero me gustaba mucho el cine. Y yo no sabía que existían los guionistas. Seguramente la vía natural de un niño es ser director. Y al final, en un momento dado, intenté ser muy práctico, descubrir que las películas, me di cuenta de que las escribía gente, me lo contó alguien y me gustó ese oficio, porque me parecía lo suficientemente interesante como para formar parte de algo sin estar muy expuesto, porque a mí no me gusta la exposición. Hay mucha mítica en la manera en la que la gente llega. De hecho, en el guión en particular, casi nadie llega por vocación. Nadie tiene vocación de guionista. Hoy venía viendo un documental sobre guionistas, porque una cosa que tiene nuestro oficio, por lo menos en mi caso, es que siempre estamos leyendo y mirando cosas sobre nuestro oficio. Y estaba leyendo que hay un escritor americano, un guionista que describe el entrar en la industria como un muro en el que hay grietas. Entonces de repente ves que la grieta se abre, te cuela, y en cuanto te cuela esa grieta se cierra. Entonces, la manera en la que cualquiera entra en el oficio es distinta. Y la mía fue por azar, como casi todas, yo creo, porque hay gente que entra porque era dramaturgo, hay gente que entra como ayudante, y en mi caso me gustaba el cine, a mi padre le gustaba el cine, venía de la casa, ves películas, y acabas dedicándote al cine de manera azarosa. Tuve dos suertes, una de que mi padre grababa muchas películas, le gustaba mucho el cine, compraba libros de cine, y que pertenecía a una generación donde la televisión pública hacía una labor súper importante. O sea, de repente te metían un ciclo de las pelis que hizo Corman sobre Poe, y luego te metían un ciclo de Hombre Lobo, y luego en las películas de Jacques Tourneur, y luego entonces se mezcla que somos de una generación muy afortunada, en las que vimos películas mudas en la tele y Ernest Lubitsch y películas francesas, no somos la generación del Netflix, y al mismo tiempo que mi padre era muy aficionado al cine, y en mi casa había libros de cine, revistas de cine, carteles de cine. ¿Qué es peor? ¿Lo de ahora? ¿Crees que es más difícil? No, yo no voy a decir que es peor, pero sí que se van desplazando los clásicos. Se va moviendo donde empieza el canon. Antes era El Padrino, bueno, primero era Buster Keaton, Kurosawa, Fellini, de repente pasa El Padrino, ya es Regreso al Futuro, y ya Regreso al Futuro ya es El Caballero Oscuro. Entonces el canon se va desplazando y yo creo que empobrece la formación. Pero ya pasa en gente que no sabe que existe algo anterior al Padrino. Ir a ver la Mona Lisa o la Capilla Sixtina no es fácil, pero joder, ver Los Siete Samuráis es muy sencillo. Escribiendo guiones aprendes muy rápido que las ideas de otros son tan buenas como las tuyas. Hay que dejar el ego aparcado a la hora de escribir guiones. ¿Cómo va a haber ego si cualquiera opina sobre lo que está escribiendo? Esto es una historia muy conocida, pero salió un ranking de las frases más famosas de la historia del cine. Pon 20. De esas 20, las 8 primeras no estaban en el guión. Ya, como la de Casablanca,
La de Casablanca, la de Taxi Driver, la de Tiburón, la de Blade Runner. Es decir, te pueden colgar cosas que no son tuyas. En Verónica hay cosas que inventaron los niños que eran mejores que en el guión. En Toro hay alguna cosa de Luis Tosar, por ejemplo, que me acuerdo que era mejor que en el guión. O sea, nunca, siempre mejora, ¿sabes? Esa sensación de guionista traicionado porque no han dicho su texto o porque podía empeorar, siempre mejoran. Porque en tu cabeza son castillos en el aire, porque la realidad te demuestra dónde estás. Entonces, por ejemplo, el caso de Verónica, o sea, fue increíble lo que vi, también es verdad que era lo que estaba escrito, o sea, había un equilibrio. Entonces hay películas donde no es lo que está escrito y te sorprende, dices, coño, ¿cómo ha hecho esta? Con Rafael Cobo había una secuencia en Toro que decíamos, bueno, a ver cómo queda esto, y cuando la vimos nos dejó sorprendidos, dijimos, joder, qué guay, qué bien lo ha hecho, o sea, es que ha hecho 3 veces lo que se supone que era la secuencia. O sea, es que cuando lo ves y lo ves con música, lo ves rodado y hay un director de foto, Pablo Rosso o Arnau Valls o cualquiera que ha iluminado eso y entra, dices, tío, es que ya está, es que lo han hecho para ti, ¿sabes? O sea, esa es la parte del guionista del oficio más guay, que es cuando tú llegas al set y todo eso que tú has pensado está montado, que son muy diferentes del trabajo de cualquier creador. Que tú veas que han montado un pollo con lo que tú has escrito, ¿sabes? Que hay eso, los camiones, 10 camiones y varios actores y lo han maquillado y lo han vestido y tal para ti, y están montando esa secuencia que tú tenías en la cabeza como si de repente este sitio lo convirtiéramos en una, ¿no? Eso es... es que es imposible que te decepciones. La disciplina es lo más importante. Me acuerdo que a Nick Cave le echaban en cara que dejara de tomar heroína y que ya no se estuviera por los callejones tirado en Londres y que se levantara por la mañana, se fuera a la oficina, escribiera y se fuera a comer y siguiera escribiendo. Escribir guiones es un oficio y hay que tener horario y hay que sacar 5, 6, 7 páginas diarias, o si no, no va a vender un guión, a colocar un guión, a mejorar un guión. Y de hecho es obsesivo, es difícil el día a día sin haber... Cuéntanos un poco, ¿cómo lo haces? O sea, te levantas, escuchas la radio, lees la prensa, desayunas un rato, empiezas a escribir, terminas, haces unas lentejas o haces una ensalada, intentas cocinar, comer bien, descansas un rato, sigues por la tarde hasta que... Yo intento escribir con la luz del día, digamos que es un poco lo que me marca. Luego en verano escribo más durante el día y en invierno escribo menos, pero una vida muy rutinaria. Nunca no tienen nada que hacer. No hay días en los que digas, hoy no tengo nada que hacer, porque siempre estás o escribiendo un tratamiento, que digamos el paso previo a escribir un guión, o leyendo una escaleta, o dialogando, o revisando los diálogos, o en el proceso de montaje de una película, o en preproducción de una peli, o casi siempre hay algo que hacer. Yo creo que dan un poco igual, y además yo, por ejemplo, no he hecho encargos ingratos. Hasta ahora todos son tan cercanos a mí que no me he sentido nunca ajeno, o sea mío o no sea mío el material. Entonces, nunca me ha generado ninguna relación de rechazo el material. He tenido suerte. Anacleto fue un encargo, Toro fue una idea propia, Verónica fue un pseudo encargo y Muse fue un encargo. Y la película que rodamos ahora fue una idea propia. Bueno, es que era difícil, era imposible, tío. Los cómics de Anacleto no se pueden adaptar, no se puede hacer una película con Anacleto, con los cómics. Porque los cómics son una página con colorinchi, con chistes un poco raros. Sí, pero es diferente, por ejemplo, a las adaptaciones que se hicieron de Mortadelo y Filemón. Claro, bueno, nosotros deliberadamente con el director Javier Ruiz Caldera intentamos huir de las adaptaciones de Fesser, no por nada, al contrario, Fesser nos parece un genio, sino porque imitarlo hubiera sido no llegarle a la sombra y decidimos coger el camino opuesto, decir, vale, si Fesser ha hecho el cómic fiel, nosotros vamos a hacer la adaptación infiel, la adaptación bastarda. Nosotros decíamos que era una versión Marvel de las adaptaciones de Bruguera. Entonces pensábamos que queríamos que Vázquez quisiera, venga, os invito un whisky porque soy unos cabrones, ¿sabes? Porque había hecho esto con mi TVO, ¿no? El cómic en esa adaptación era una cosa visual, no era una cosa de tema o de conflicto. Conflictos eran de verdad. Lo bueno del oficio del cine es que no tienes que inventar nunca, puedes coger cosas que han hecho otros. En este caso, Alex de la Iglesia o Edgar Wright han marcado ese tono. El tebeo salvaje o la comedia melancólica, hay muchas maneras así rimbombantes de decirlo, pero estaba hecho. El Día de la Bestia o Shaun of the Dead de Edgar Wright, el cine inglés o Matthew Vaughan en Kick-Ass ya habían marcado un poco ese rollo. Un mundo que no es posible que sea verdad, pero que los conflictos de los personajes sí lo son. O sea, digamos, el tono lo marca el cine, yo creo. El tono de una película, la estructura, el ritmo, la música, la iluminación, eso lo marcan las películas. Pero luego los personajes sí los cojo de la vida real. Se los cojo a mi charcutero o
o a Abraham García, o a Amigos Músicos, o sea, lo mejor para escribir bien guiones es leer, porque tú trabajas con palabras, no hay que ver series, no tiene nada que ver con lo audiovisual. Eres escritor, y un escritor usa palabras. Los mejores guionistas son los mejores escritores y los mejores lectores. El 80% de mis compañeros, el 90% de los compañeros que tengo son grandes lectores, a diferencia de otros oficios en el cine, donde igual la literatura no es tan importante. Pero yo creo que tú puedes ver 1000 películas, pero escribir guiones es escribir detalles. O sea, tú puedes decir, entonces de repente hay una gran persecución en el hotel y los dos amigos se traicionan. Es fácil, ¿sabes? Cualquiera que ha visto pelis sabe que al final los dos amigos... Pero eso no es lo importante es la escritura precisa y detallada, y eso solo se aprende leyendo. Valorar un guión sin haberlo leído es muy difícil, porque hay muchas películas que, lo que te he contado antes de Blade Runner, la gente dirá, qué buena la frase final de Blade Runner, qué gran guión. Y dices, bueno, es que no lo escribió el guionista. Los guiones son azarosos, el cine es azar. Se supone que este actor no iba a ser, se supone, ¿sabes? Cualquiera que haya leído un poco de historia del cine verá que el papel mítico de tal no estaba destinado para él, el Are You Talking to Me de Taxi Driver no... Pero bueno, o sea, con lo cual es difícil. Se somete a tantas transformaciones que nadie sabe lo que es al final. Entonces yo pienso en, yo pienso en el guión de Plácido o en el guión del Verdugo, y pienso que se parecen mucho a lo que seguramente Rafael Azcona tenía en la cabeza, seguramente, porque Berlanga era un director que, dado al plano, digamos, al plano secuencia, se fiaba mucho del texto, pero también dejaba mucha improvisación. Entonces, joder, sabemos que El Verdugo es una obra maestra, pero ¿por qué es una obra maestra? Seguramente por el guión de Rafael, pero también porque Nino Manfredi en ese momento. Entonces, yo te puedo decir que yo he obtenido muchos placeres de la lectura de ciertos guiones, como los guiones de Rafael Azcona, o leyendo últimamente los guiones de Taylor Sheridan, que es el guionista de Wind River y de... Sicario no me gusta, pero escribió Sicario y Comanchería, que es Hello, High Water. O sea, hay algunos guiones, por ejemplo, el guión de Alien, la versión del guión de Alien de Walter Hill, que era el productor de la película, ese guión, su lectura, es una lectura de un gran guión, porque era un guión muy malo, que con un poco de trabajo de guión se convierte en un gran guión. El guión de Two Lane Blacktop, Carretera asfaltada en dos direcciones, que es un guión de un guionista americano que se llama Rudolf Wurlitzer, guionista americano mítico que luego fue escritor de novelas. Ese guión, la lectura de ese guión es la hostia. Yo le pregunté a él, que nos cruzábamos mail, oye, ¿cuánto hay de improvisación en tu película? Porque era una película con Dennis Wilson, James Taylor, muy aparentemente free, ¿no? Como free cinema, como muy libre, y él decía, no, estaba todo escrito, y entonces el guión se publicó en una edición de Criterion, y dices, coño, es verdad. Pues sí. O sea, confío en el oficio. Es decir, tengo la tranquilidad de que estoy contento con las películas que han salido, estoy orgulloso del cine que he hecho, o de las pelis que he hecho, porque creo que han salido bien, y creo que solo se puede escribir desde la seguridad, pero también desde la incertidumbre. O sea, tú escribes desde la seguridad sin saber si eso va a llevar a algún lado. Me afecta la visión de la gente, esto es un cliché, un lugar común, seguramente lo dirá hasta un pastelero, ¿no? Y mi madre, pero en este caso, sobre todo de la gente en la que confío mucho, si dice algo, si da en la llaga, me jode. O sea, me fío de la gente justa, de los que te dicen, coño, o sea, de los que sabes que no te van a hacer la pelota. Tampoco a nosotros, por suerte, en el mundo del guión nadie te hace mucho la pelota, porque no es un mundo muy glamuroso y nadie te dice, nadie quiere nada de ti, y por lo tanto casi todo el mundo que te cuenta algo es verdad. Y tú sabes casi siempre cuándo estabas bien y cuándo no, cuándo estabas mejor y cuándo no. Pero me gusta gustarle a mi amigo o a Eva, pero sé que les va a gustar porque pongo mucho esfuerzo en que salgan bien. No tiene ese rollo, sobre todo porque ese estereotipo viene del cine americano y el cine español es un cine paupérrimo en cuanto a medios, y es más un cine sobre todo de supervivientes, de mucho esfuerzo por hacer las cosas, de mucho trabajo. Digamos que hay poca frivolidad, muy poca. La hay seguro, pero yo por suerte ni participo de ella ni en mi círculo más cercano, y no la he visto mucho. Eso es cosas del cine, como una cosa. No, bueno, yo personalmente no la he visto. He visto cosas mucho más horribles en el mundo del arte plástica o de la literatura, más que en la música y en el cine. Digamos, o sea, hay más predadores en esos mundos que
que seguramente en el cine. A lo mejor rock and roll son 5 chavaos, una guitarra y un manager y una sala, entonces que le follen a la sala de Compostela porque mañana vengo y rompo, pero aquí la gente normalmente no hace muchas salvajas, por suerte, ¿eh? Escribir es lo más divertido para cualquiera que... A nadie, no conozco a ningún guionista que no se lo pase bien escribiendo. Es un oficio de sufrimiento en el que hay mucho abuso, muchas ideas que no se respetan y mucha mítica de la tortura, pero a mí me produce solo diversión y estoy muy orgulloso de las películas, no he tenido malas experiencias profesionales con ninguna película, no las voy a tener porque creo que más o menos casi todos los directores son gente respetuosa, educada, elegante, con talento, o sea, para mí no me... es mi manera de vivir, no concibo otra cosa. Por aquí no, ¿eh? Atraviesa eso.